metódica, después reacciones químicas, entre otras cositas. Entonces, ya son las 9:05, vamos a comenzar nomás por hoy día y para dejar al final unos 5 minutos, si hay alguna otra duda, les quiero aclarar también que me he atrasado un poquito respondiendo la última pregunta esencial, más que nada porque me llega en el formulario Google, ahí no lo he podido terminar de realizar, pero durante hoy día sí o sí la voy a estar contestando por Classroom a los que sí estuvieron respondiendo la pregunta esencial número 9. Entonces, en esta semana número 10, ¿no es cierto?, teorías atómicas, vamos a estar viendo en primera instancia la noción de átomo, ya estas distintas teorías como unidad estructural de la materia y explicar las diferentes teorías atómicas y cómo fueron cambiando, cómo fueron evolucionando al pasar del tiempo. Entonces, partimos con una pequeña introducción, ¿no es cierto? Incluso antes de Cristo, en el siglo V antes de Cristo, Demócrito fue uno de los primeros en imaginarse o en pensar de qué estaba formada la naturaleza y qué composición tiene la materia. Entonces, ahí empezó a tratar de imaginar, ¿no es cierto?, esta imagen que tenemos ahí es con respecto a su idea que señala, ¿no es cierto?, que según un convenio hay un dulce y hay un amargo, o sea, como que hay algo rico y algo malo, un caliente y un frío, ya por lo tanto también hay átomos que se refiere a una partícula o algo, un cuerpo, y también hay vacío, ya que es como lo diferente, ¿no es cierto? Lo opuesto, estuvo señalando ahí lo caliente, lo frío, entonces señalando al átomo como una estructura, ¿no es cierto?, sólida y vacío, ¿ya? Y ese vacío, ¿no es cierto?, es el que nos va a permitir poder cortar una manzana, ¿no es cierto?, poder traspasarla y dividirla. Si no existiesen espacios vacíos, dijo Demócrito, no hubiera podido cortar esta manzana. También Aristóteles creía que la materia estaba compuesta por 4 elementos fundamentales, que era la tierra, el agua, el aire y el fuego. ¿Ya? De hecho, incluso existe una película, ¿no es cierto?, en donde estos eran los elementos fundamentales y que dominaban como todo el planeta. En ese tiempo también se pensó en eso, principalmente, ¿no es cierto?, en definir estos elementos como fundamentales de la vida. Muchos años después, ¿no es cierto?, casi 2000 años después, se retoman un poco las teorías del átomo, ya principalmente Dalton, con ayuda, ¿no es cierto?, de los mejores avances científicos, ya muchas más también teorías que se fueron desarrollando. Demócrito ya empezó a tratar de definir una teoría, o sea, de Dalton, a partir de Demócrito y Leucipo, ¿no es cierto?, que Demócrito y Leucipo habían denominado ya que existía el vacío y aparte existía el átomo. Por lo tanto, tomó esas ideas y señaló esta siguiente teoría Dalton. Señaló que los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles llamadas átomos, ¿ya? O sea, muy pequeñas que no se pueden dividir, ¿no es cierto? Y que éstas permanecen inalterables en cualquier proceso químico, ¿ya? O sea, que el elemento ya final no se va a poder destruir. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí, en masa, en tamaño y en cualquier otra propiedad física y química.
Ya pensemos en un elemento, ¿no es cierto? El hidrógeno o el oxígeno. Todos los elementos de hidrógeno o de oxígeno van a ser iguales entre sí, según Dalton, en masa, en tamaño y en todas las características, ¿ya? Por los que se refieren al mismo átomo de un mismo elemento. También señaló que en las reacciones químicas los átomos no se crean ni se destruyen, solo van a estar distribuyéndose de distintas formas, ya van a estar mezclándose, ¿no es cierto?, con otros átomos para formar otro producto, ya eso es lo que vamos a estar viendo después. ¿A qué no me refiero ahí con reaccionar, ¿no es cierto?, cuando veamos las reacciones químicas, ¿ya? Pero principalmente van a ser la unión de átomos de distintas formas, así como mezclar las letras para formar palabras, lo mismo acá, ¿no es cierto?, para formar distintos compuestos. Los compuestos químicos están formados por átomos de compuesto, ya que van a ser todos iguales entre sí y que van a estar en proporciones definidas y constantes. Ya se refiere, por ejemplo, a un compuesto, ejemplo, el agua, ¿no es cierto?, que va a tener las porciones definidas, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esas van a ser como las proporciones definidas y que van a ser constantes en los compuestos específicos. También Dalton alcanzó a diseñar una tabla en donde indicaba los elementos hasta en ese tiempo conocidos, como era, por ejemplo, no se nota muy bien, tenemos al hidrógeno, al carbono, al oxígeno, de ahí unos nombres raros ahí, azote, ese ya no existe ahora, el magnesio, la lima, la soda, y ahora cambiaron el nombre, ¿no es cierto? Debe haber sido el sodio, el potasio, el cobre, el zinc, el hierro, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, le estaba dibujando un símbolo para tratar de identificarlos y diferenciarlos. A veces con una línea, a veces con unos diseños, a veces con una letra. Además, señaló, ¿no es cierto?, que el átomo va a tener como forma esférica, ¿no es cierto?, principalmente, ¿no es cierto?, porque y no va a tener, ¿no es cierto?, señala alguna otra sus, eh, subpartícula, sino que solamente se va a hablar de el átomo. Posteriormente, con el estudio, ¿no es cierto?, de estas partículas, se llegó a otra teoría señalada por Thomson, principalmente porque estuvo realizando experimentos relacionados a estas partículas, a los átomos. En estos experimentos, lo que estuvo realizando fue que en el denominado tubo de rayos catódicos, ya porque era un tubo de descarga de iones, en donde observó el paso de una corriente eléctrica, acá lo conectó una batería, ¿no es cierto?, a una pila, y pudo lograr disparar rayos, ya que van a tener carga negativa, y se producían rayos luminosos que podían ser observados. Y estos rayos iban a estar viajando, ¿no es cierto?, del lado negativo, que era el cátodo, hacia el lado positivo, que era el ánodo. Ya iban a estar siendo atraídos por el lado positivo. Además, en su diseño incluyó eh, imanes, ya con fuerza magnética, ¿no es cierto?, para estar desviando estos rayos de luz. Entonces, lo que logró con este experimento es darse cuenta que estos rayos de luz eran desviados ya por la misma fuerza de los imanes, y eso le permitió señalar, ¿no es cierto?, que la materia estaba compuesta por cargas, ya por energía, a las que denominó electrones, ¿no es cierto?, porque van a tener una carga negativa,
principalmente porque van a estar siendo atraídos por un imán y van a estar viajando del lado negativo al lado positivo, siendo atraídas por el lado positivo inicialmente. Entonces, los electrones fueron las primeras partículas subatómicas confirmadas experimentalmente. Pero, ¿no es cierto? Thomson igual fue bastante inteligente, ¿no es cierto? Porque además de señalar y descubrir el electrón, pudo darse cuenta que la materia realmente igual no se encuentra cargada, ¿no es cierto? No podemos pensar que la materia es negativa, porque o si no sentiríamos siempre como este efecto eléctrico que tiene la materia, ya un exceso electrónico. Por lo tanto, ¿no es cierto? La materia es neutra, ¿ya? Y por lo tanto va a tener que tener cargas positivas que la neutralicen o que las anulen estas cargas negativas. Entonces, denominó a su postulado y a su teoría, fue denominado como el pastel de pasas, ya principalmente porque dijo que toda la masa del átomo es considerada positiva, ¿ya? Toda esta esfera va a ser positiva y que van a tener incrustados los electrones en el átomo. Y ahí eso como que se puede asemejar a las pasas, ¿no es cierto? Que van a estar en un pastel, en un queque, ¿no es cierto? Y por eso se denomina así, pastel de pasas, porque toda la masa se va a considerar positiva y van a tener estas pasas, ¿no es cierto?, que van a estar incrustadas en el pastel, que van a ser los electrones de carga negativa. Pero el átomo va a tener una carga positiva, por lo tanto se van a estar anulando. Entonces, claramente, ¿no es cierto?, se produjeron ahí unos cambios en el átomo de Dalton y en el átomo de Thomson. Posteriormente, ¿no es cierto?, para seguir indagando en la forma que va a tener este átomo, se siguieron realizando otros experimentos y Rutherford, ya también gracias a este experimento denominado lámina de oro, ya porque se utiliza una lámina de oro en este experimento, también logró diseñar, ¿no es cierto?, otra nueva estructura del átomo. Entonces vamos a partir explicando qué es lo que hizo en este experimento. Ya lo que hizo es que estuvo bombardeando partículas alfa, ya que son estas partículas bastante fuertes que pueden atravesar los metales, pero colocó una lámina de oro, ¿no es cierto?, para poder ver si podía atravesarla, y también se colocó una lámina acá en forma circular que va a permitir marcar, ¿no es cierto?, en dónde se va a estar viendo reflejada esta partícula alfa. Entonces, lo que hizo se denomina fluorescente screen, pantalla fluorescente, ¿no es cierto?, en donde se va a estar señalando la partícula alfa donde queda. Entonces, en su experimento se dio cuenta que algunas partículas estaban siendo rebotadas, ya, poquitas, eso sí, solamente dos de esta imagen. Algunas atravesaron en forma recta, estas de acá, y otras fueron desviadas, pero igual atravesaron. Entonces, la mayoría atravesó igual y otras pocas fueron rebotadas, reflejadas. Eso entonces está señalado acá también, que son los resultados del experimento, ¿no es cierto? Que la mayoría de las partículas alfas están atravesando la lámina, unas pequeñas se desvían y otras chocan directamente y se devuelven hacia el origen. Entonces lo que se imaginó Rutherford era lo que estaba pasando acá, ya que esta lámina de oro iba a estar formada por estos átomos
que igual iban a tener espacios vacíos entre ellos, ¿no es cierto? Y estos espacios vacíos iban a permitir que algunos rayos atravesasen, ¿ya? Y que sin duda fueron más los que atravesaron que los que pudieron rebotar. Entonces los que estaban rebotando con algo pequeño que contiene estos átomos que van a estar formando esta lámina de oro. ¿Ya? Entonces eso pensó, ¿no es cierto?, que esta lámina de oro iba a estar formada como por estas estructuras que iban a tener una pequeña parte densa con masa y lo demás iba a ser vacío. Y por eso iban a tener mayor facilidad estos rayos alfa, estas partículas alfa, de atravesar esta lámina de oro. Entonces, gracias a esos experimentos, se propone este modelo Rutherford del átomo, ¿ya? En donde propone un núcleo central en donde se va a encontrar las cargas positivas, ya va a ser compacto, denso, y en donde se va a encontrar la masa del átomo. Mientras que los electrones sin masa, sin mucha masa, en verdad los electrones no tienen mucha masa, se considera su masa ínfima, se van a encontrar girando alrededor del núcleo. Ya, por lo tanto, igual se van a considerar estos espacios vacíos, principalmente porque los electrones van a estar en continuo movimiento y, pues, como le dije anteriormente, estos no tienen mayor masa, ya, sino que la masa se va a concentrar en los protones, que van a ser las cargas positivas que se van a encontrar en el núcleo. Entonces, esto es más conocido también, chiquillos, como el modelo planetario, ¿no es cierto?, en donde vamos a tener quizás al Sol aquí, y estos van a ser los planetas que van a estar girando, ¿no es cierto?, alrededor de él. Pero este modelo tampoco, ¿no es cierto?, es el modelo final, ya que también se fue modificado, principalmente está siendo ahora, ¿no es cierto?, importante el modelo mecano cuántico, ¿ya? Y el modelo, ¿no es cierto?, que vamos a ver también más adelante, que es el modelo de Bohr. Entonces tenemos acá cómo ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, a grandes rasgos en este cuadro, la teoría atómica. Primeramente, ¿no es cierto?, se señaló que la materia tenía un espacio vacío entre ellos, ¿no es cierto? Eso es lo que señaló Demócrito, hasta llegar a un punto que no vamos a tener división, ¿ya? Por eso se denominó átomo sin división, y esto fue mucho antes de Cristo, hace 400 años antes de Cristo. También 100 años después, Aristóteles, un filósofo, también estaba señalando y tratando de explicar la naturaleza de la materia, e indicó que la materia va a estar formada por el fuego, el aire, el agua, la tierra y sus combinaciones. Y después de 2000 años se retoman la idea, ¿no es cierto?, del átomo, y se señala que es una partícula indivisible, ¿no es cierto?, que va a estar formando parte de algunos elementos eh, y que van a ser diferentes entre ellos. También Thomson, ¿no es cierto?, empezó a experimentar, ¿no es cierto?, estos rayos de tubos catódicos, permite señalar que la materia está compuesta por partículas subatómicas, como van a ser los electrones y los protones. Y posteriormente, Rutherford, ¿no es cierto?, vamos a tener este modelo planetario en donde ya no es una esfera, sino que es una esfera más pequeña y que tiene unos círculos alrededor, ¿no es cierto?, unas órbitas que vamos a conocer que se denominan después, en donde los electrones van a estar girando, ¿no es cierto?, alrededor de un núcleo que va a ser positivo, que va a ser más denso, en donde se va a concentrar la masa del átomo. Entonces, el núcleo atómico, ¿no es cierto?, según lo que dice Rutherford también, corresponde a la zona central, donde se concentra la mayor parte de la masa del átomo, y va a ser la parte positiva también. Y en la corteza del átomo va a corresponder la zona donde se rodea el núcleo,
y representa la mayor parte también del volumen del átomo, ¿ya? Porque van a estar cubriendo mucho movimiento los electrones, por lo tanto va a ser un lugar muy amplio, pero no denso, ¿no es cierto? Porque se va a considerar vacío porque la masa del electrón es ínfima. Entonces, acá tenemos el modelo de Niels Bohr, Niels Bohr, ahí sí, que propuso después de Rutherford y en donde principalmente le añadió a estos movimientos que va a tener el electrón alrededor del núcleo, le añadió niveles de energía, ya los ubicó en niveles de energía, mientras más cerca esté del núcleo, ya va a estar con menor energía y mientras más lejos esté del núcleo va a estar con mayor energía. Por lo tanto, eso es lo que estuvo añadiendo Bohr y estuvo señalando también que van a estar a veces cambiando de energía, o sea, cambiando de nivel los electrones y en esos cambios de nivel van a estar absorbiendo energía o liberando energía o emitiendo energía, a eso se refiere. Y eso también se va a considerar, ¿no es cierto?, el denominado fotón, que va a ser cuando se puede manifestar la luz también, ya una liberación de energía. Es aquí, ¿no es cierto?, en este modelo en donde se conocen los denominados números cuánticos, que no lo vamos a estar revisando en esta oportunidad, ya, pero sí vamos a estar después, posteriormente, hablando mucho de ellos, porque se utilizan bastante en la tabla, o sea, en la configuración electrónica de los elementos, ya, se va a estar utilizando el nivel, ¿no es cierto?, la forma en que va a estar describiendo el electrón, ¿no es cierto?, para girar alrededor del núcleo, que va a estar describiendo algunas formas distintas, no solamente circulares, como se muestran acá. Por lo tanto, también vamos a estar hablando acá de este modelo, ¿no es cierto?, que va a estar señalando los números cuánticos también. Eso es lo que le estaba señalando. De hecho, ¿no es cierto?, también Heisenberg y Schrödinger ayudaron a estar confirmando este modelo, en donde se abandona un poco la teoría estacionaria que generaba Rutherford o también Bohr, ¿no es cierto?, en donde solamente señalan algunas capas. Lo que también se reafirman Heisenberg y Schrödinger es que el electrón va a estar en continuo movimiento y que va a ser muy difícil determinar con precisión la posición exacta de un electrón en un determinado instante. Ya incluso es imposible, porque va a estar en constante movimiento, ¿no es cierto?, y a una velocidad también eh, muy rápida. En la mecánica cuántica se define el orbital como una zona del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Entonces, gracias por la creación de estos orbitales que van a abarcar deberían abarcar como grandes posiciones dentro del átomo, van a estar señalando la máxima probabilidad de encontrar el electrón. ¿Ya? Entonces, a través de estas formas van a estar señalando los orbitales, ¿no es cierto?, en donde se va a encontrar probablemente los electrones ya durante, ¿no es cierto?, un cierto tiempo. También, ¿no es cierto?, no van a tener solamente esta forma, sino que también pueden tener esta forma de acá, ya, que van a ser los P, denominados P. Estos van a ser los denominados S, que van a ser forma circular, y también vamos a tener los denominados D, que van a ser más complejos que este, porque van a ser 5 distintos, y vamos a tener los F, que van a ser mucho más complejos, porque van a ser 7 distintos. Y ahí en esos 7 distintos también van a estar al menos 2 electrones girando alrededor. Entonces, chiquillos, hemos estado señalando ahora que el átomo, aparte, ¿no es cierto?, de tener un núcleo denso, ¿no es cierto?, las posiciones de los electrones van a estar siendo señaladas por orbitales,
que van a tener cierta forma, ya van a estar siendo considerados diferentes, como los S, como los P, y los que no aparecen aquí, que son los D y los F. Y esos D y esos F vamos a verlos después en la próxima clase cuando estemos hablando de configuración electrónica, ¿ya? Pero no vamos a ver la órbita, sino que vamos a estar viendo la letra, porque vamos a estar teniendo que utilizarlo en la configuración electrónica. Entonces, chiquillos, eso es con respecto a cómo fue cambiando, ¿no es cierto?, el átomo. Ya vamos a estar realizando ahora una actividad en donde vamos a estar quizás volviendo a estos conceptos para poder recuperar, contestar, ¿no es cierto?, estas preguntitas. Por lo tanto, les voy a dejar aquí unos minutitos para que puedan intentar responder estas preguntitas, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, podamos responderlas entre todos y señalarlas como preguntas y respuestas complementarias. Así que voy a leer las preguntas, les voy a dejar unos minutitos para que las puedan trabajar y volvemos, ¿no es cierto?, después para responderlas, ¿ya? Entonces, dice la número 1 que hay que realizar una comparación en cuanto a los componentes del átomo entre el modelo atómico de Dalton y el modelo atómico de Thomson. Y también, ¿no es cierto?, hay que responder qué es lo que le permitió señalar estas diferencias. O sea, qué le permitió a Thomson indicar estas diferencias en su modelo con respecto a Dalton. ¿Qué diferencias se generaron? En la número 2 dice, señale las conclusiones que permitió observar el experimento conocido como la lámina de oro. O sea, ¿para qué nos permitió señalar ese experimento? No los resultados, sino qué nos permitió descubrir en el átomo. Número 3. De acuerdo al modelo atómico de Rutherford y Bohr, ¿cuál es la estructura del átomo que se encuentra en el exterior y cómo se comporta? ¿Ya? Según Rutherford y Bohr, ¿qué estructura colocaron alrededor del átomo o por la corteza del átomo? ¿Y cómo se comporta? ¿Qué hace? Y número 4, señale qué son y qué indican el sombreado de la imagen de la diapositiva anterior, ya que fue lo que estuvimos hablando al final, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que indica este sombreado en esta imagen? Entonces, chiquillos, ya sea lo pueden estar escribiendo a través del chat o a través de lo escriben en su cuaderno, ¿no es cierto? Y después cuando volvamos, activan su micrófono y me ayudan a responder, ¿ya? ¿Por qué les voy a dar tiempo? Porque voy a estar dando eh, algunos puntitos, ¿ya? Algunas décimas a algunos alumnos que estén participando, ¿ya? ¿Cómo les van a servir estos puntitos? Ya va a ser un punto para los que participan. Les va a servir, ¿no es cierto?, en una nota de las preguntas esenciales que les faltó quizás alcanzar el 7 o quizás se atrasaron y no enviaron sus respuestas. Ya las voy a estar anotando. De hecho, voy a ir a buscar ahora un cuaderno y un lápiz para anotar los alumnos que participen y posteriormente sumarle ese punto por participación en clase de hoy día, ¿ya? Eso, chiquillos, así que volvemos en 5 minutitos y todos aquellos que estén participando, ya sea a través del chat o a través de su micrófono, van a tener un puntito en una respuesta esencial que hayan tenido disminuida. Eso, Estefano, vamos a dejar un minutito ahí presentando esa para que Ok, sí, puedan vamos a responder. seguir 5 minutitos para que respondan las preguntas y posteriormente las resolvemos entre todos. ¿Ya? Vamos comparando. Recuerden, chiquillos, que en material ya lo tienen en clase, ¿ya? Para que vayan
o pegando una ojeada ya para ir respondiendo las preguntas.
Ya, chiquillos, ya pasaron los 5 minutos. Vamos a comenzar a resolver estas preguntas entre todos. Alberto. ¿Sí? Estamos listos entonces. Pueden hacerlo a través del chat, chiquillos, o a través de su micrófono. Vamos a comenzar con la primera preguntita. Pueden estar levantando la mano o a través del chat también. Entonces dice número 1, al realizar una comparación en cuanto a los componentes del átomo entre el modelo de Dalton y de Thomson, ya qué diferencias se pueden encontrar, ¿no es cierto?, entre el átomo de Dalton y el átomo de Thomson, y qué es lo que le permitió a Thomson señalar esas diferencias. Pueden hacerlo a través de chat también, chiquillos, vamos a estar esperando igual. Si hay algunas consultas también la pueden estar realizando. Parece que quizás no se acordaba mucho de las teorías, pero pensé que quizás tendrían el apunte por ahí. Parece que no. Bueno, Dalton Ya, hablaba de entonces, química, ¿no? Los compuestos químicos. claro, Dalton, ¿no es cierto?, solamente estuvo retomando un poco las teorías iniciales, ¿no es cierto?, en donde se señaló que el átomo era solamente una esfera, ya que no tenía otras características más que las que determinaban a ciertos elementos, porque eran diferentes, nomás dijo. Ya vamos a tener diferentes elementos que los representó de forma diferente, pero simplemente no por su interior. Entonces, ¿no es cierto? Después está Rutherford, o sea, Thomson, el cual, ¿no es cierto?, con este experimento estuvo descubriendo la naturaleza eléctrica de la materia, ¿ya? Por lo cual pudo definir, ¿no es cierto?, que el electrón, aparte de solamente ser una esfera, va a estar compuesta por partículas subatómicas, a las cuales denominó, ¿no es cierto?, con carga eléctrica, como es el electrón, y posteriormente también señaló al protón, ¿no es cierto?, eh, como estructura básica también del átomo. Entonces, la principal diferencia entre estas teorías es que Thomson le añadió al átomo las partículas subatómicas, que va a ser principalmente el electrón, y eso gracias a su experimento de rayos catódicos. Profesor Alberto, Ángel acaba de dar una respuesta en el chat. Ay, gracias, que no estaba escribiendo yo, no veía. Sí, Ahí muy bien, Ángel, entonces dice. el Ángel dice que, según el modelo de Dalton, plantea la utilización del electrón considerando que es una partícula de carga negativa, y en el modelo de Thomson los átomos están constituidos por la distribución de carga y masa regular. Estos están unidos unos al otro. Eso. Ya, igual tiene algo mal, pero está bien igual lo que señala al final, ya donde Thomson dice que los átomos van a estar constituidos por una igual distribución de masa y carga, ya, pero al principio usted señala que Dalton plantea el electrón, y Dalton no alcanzó a señalar el electrón. Pero muy bien, Ángel, va a estar igual anotado, ¿no es cierto?, en lo que mencionamos recién, por si necesita un puntito ahí, Covarrubias.
Ahí sí, está anotado. Entonces, gracias por estar participando ahí. Muy bien, ¿no es cierto? Lo que señala ahí es lo de Dalton, o sea, lo de Thomson es que señala que van a tener igual carga, ya a pesar de señalar que va a existir el electrón, principalmente por su experimento de rayos catódicos, en donde señala y descubre la naturaleza electrónica de la materia. Y por lo tanto va a estar señalando, ¿no es cierto?, que el átomo igual es neutro, pero puede estar, ¿no es cierto?, conteniendo estos electrones que van a estar siendo alterados por alguna electricidad o por algún imán. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 2. Señalen cuáles son las conclusiones que le permitieron observar a, a Rutherford, ¿no es cierto?, en el experimento conocido como la lámina de oro. Mira, aquí el ángel en el chat. Señale las conclusiones. ¿Sí? Aquí el ángel menciona que el átomo debe poseer un núcleo. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Esa es la principal conclusión que señala Rutherford. Ya, le permitió concluir que el átomo posee un núcleo. Ahí está el núcleo, ¿no es cierto? Este será el que contenga la masa del átomo. La masa. ¿Ya? Entonces, todo lo demás y su alrededor, que es lo mayoritario, ¿no es cierto? Y su... generando un vacío entre átomos, ¿no es cierto? Que es lo que va a estar pasando en esta imagen. Principalmente, ¿no es cierto? También eso se señala también porque el electrón no tiene masa, ¿ya? Su masa es muy pequeña y se considera ínfima. Entonces, solo Ángel de nuevo estuvo participando. Sí, el Ya le ángel. vamos a estar sumando ahí. Pero es que antes que hiciera la pregunta ya habían dicho que el ángel había contestado la segunda pregunta. Pero igual pueden estar ahí respondiendo, si igual estuvo incompleta la respuesta. Ya, pero quedan otra preguntita más, así que pueden igual participar más de una persona, no es necesario que solamente una persona responda. ¿Ya? Pueden llegar dos respuestas, mientras sean diferentes, se pueden estar señalando ahí igual un complemento y van los puntos para los dos chiquillos, ¿ya? Es para motivarnos a que participen, no es una competencia. Entonces tenemos la número 3. Dice, de acuerdo al modelo atómico de Rutherford y Bohr, ¿cuál es la estructura del átomo? ¿Qué es lo que se encuentra en el exterior y cómo se comporta esta partícula? ¿Ya? Estos son los últimos modelos que estuvimos viendo, ¿no es cierto?, de Rutherford y Bohr,
cuál es la estructura que señalan como en la corteza del átomo y cómo se comporta esta estructura. Ya también vamos a dar un minutito para que puedan pensarla, para anotar a otro participante, ¿no es cierto?, de hoy día. Recuerden, chiquillos, de ir revisando los apuntes, o en este caso la diapositiva que está en el Classroom, ¿ya? Para que vayan viendo ahí su respuesta. Según los apuntes, chiquillos, recuerden que dicen que hay un elemento que se mueve alrededor del núcleo en este momento, ¿ya? Es un elemento que se mueve a través de órbitas, ¿ya? Profe, no sé si es mi internet o usted no está hablando. No estoy hablando, estoy esperando a que me den la respuesta del número 3. Ya es importante que participen, chiquillos, incluso le estoy dando un Porque se me puntito para... escucha, se escucha así como, como a cada rato así. Ah, a mí, Puede ser tu internet, ¿a Scarlett, ti, quizás. Estefano, se escucha mal? No, puede ser tu internet, Scarlett, ¿ya? Ah, sí, No, el parece que internet y el no. Meet se escucha mal a veces. Sí. No hay mucha respuesta. No, parece que no. Ya, pues, sí, la idea vamos a hacer esto a partir de la próxima clase también. De mañana también vamos a estar, tienen que estar atentos a lo que vamos a estar viendo y van a estar siendo premiados a los que estén participando, ¿ya? Y la idea, ¿no es cierto?, esto vamos a estar motivando y va a estar siendo preferentes para los que están asistiendo a clases, ¿no es cierto?, y para los que están trabajando también y participando. Esa es la idea, chiquillos, así que para la otra, ¿no es cierto?, pueden tener los apuntes, como dice Estefano, o pueden también ir anotando algunas cositas y así tendrían las respuestas, ¿ya? Entonces, en esta número 3 la estructura que señala, ¿no es cierto?, el Rutherford y Bohr, que se encuentra en el exterior, va a ser el electrón, ¿no es cierto?, que se encuentra girando alrededor del núcleo. Y se señala también que esto va a estar en constante movimiento. Por lo tanto, será imposible señalar la posición exacta de esta partícula. Además habla de que se está moviendo en unas
Como que va Empezamos con saltando. la respuesta siguiente. Sí, Ah, madera. Eso me faltó señalar. sí, que va como en Pensé órbita. que te refería a la nube electrónica. No, ya no. Además, puede cambiar de niveles energéticos. Y eso va a estar liberando o absorbiendo energía. Los denominados fotones. Entonces, tengo ahí muchas palabritas. Ahí sí. Entonces, para terminar, chiquillos, la número 4 dice, señale qué son y qué indican el sombreado de la imagen de la diapositiva anterior. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve, no es cierto, este sombreado? ¿Qué es lo que nos va a estar indicando? Es que es la masa que cubre el átomo. No sería la masa, pensemos en la estructura que va a estar alrededor del núcleo. ¿Quién sería? Ah, ya. ¿Quién ¿Puedo sería en la la estructura? diapositiva anterior, profe? ¿Claro? Va. Esta pues. Ahí sí. Ahí sí, para Lo no que ser sé, claro. para no ser un bluffer. Y esa parte Una chiquita. Bueno, órbita. Ya. Es como una órbita. claro, se señala como una órbita, ¿no es cierto? Pero ¿quién va a estar describiendo esa órbita? Por ejemplo, pensemos en la órbita de los planetas que igual realizamos Como nosotros. una masa. No sé. Claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura que va a estar por fuera que recién la mencionamos? Acá. El electrón, ¿no es cierto? Es como una órbita, El electrón. claro, una órbita que describe el electrón, Ah, o que el camino, ¿no es cierto?, en donde el electrón va a estar moviéndose, el electrón, pero va a ser como, va a estar indicando y va a indicar la probable posición, la más probable posición, zona de movimiento o de posición del electrón. Entonces, por eso se señala esta órbita, para intentar señalar en dónde se pueden encontrar estos electrones, ¿no es cierto? Y para poder diferenciarlos también unos de otros. Entonces, aquí tenemos esto. Eso, chiquillos, entonces, por hoy día, ¿quién fue la que estuvo participando al final, Estefano? La Maricel y el Ángel, muy bien, chiquillos, por participar. Ya. Igual la idea es que de a poquito, yo sé que obviamente son contenidos un poco más complejos, pero no sacan nada, chiquillos, con intentarlo, ya, de participar, de revisar sus apuntes, de dar ideas, ya se agradece igual. Maricel Martínez. Maricel Martínez. Ok. Ya, chiquillos, entonces,